Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en un emocionante viaje por la historia de una de las compañías más icónicas del mundo de los videojuegos, Nintendo. Lo que comenzó como una humilde empresa de cartas en Kioto, Japón, se transformó en un gigante global del entretenimiento que ha dado forma al futuro de los videojuegos tal como lo conocemos. Desde los clásicos de arcade hasta consolas domésticas y juegos móviles, Nintendo se ha reinventado continuamente para mantenerse a la vanguardia. Nintendo fue fundada en 1889 por Fusajiro Yamauchi como una empresa de cartas. Durante décadas, se centró en la fabricación de cartas Hanafuda, cartas tradicionales japonesas. Sin embargo, en la década de 1970, con el auge de los videojuegos electrónicos, Nintendo comenzó su transformación en la potencia de los videojuegos que conocemos hoy en día. A medida que avanzaban los años 70, Nintendo encontró su lugar en el mundo de los videojuegos con títulos como Donkey Kong 1981, un gran éxito en los arcades que nos presentó a Mario, entonces conocido como Jumpman. Pero no fue hasta 1983, cuando Nintendo lanzó la Family Computer, Famicom, en Japón, que consolidó su lugar como líder en consolas para el hogar. En 1985, la Famicom hizo su debut global como el Nintendo Entertainment System, NES. Super Mario Bros. Fue un éxito inmediato, vendiendo más de 40 millones de copias en todo el mundo para 1990. A su vez, la NES vendió 61 millones de unidades globalmente, rescatando a la industria de los videojuegos después de la crisis de 1983. La capacidad de Nintendo para desarrollar personajes icónicos como Mario, Link y Samus sentó las bases para décadas de éxito. La década de 1980 fue testigo de una feroz competencia entre Nintendo, Sega y Atari, pero el enfoque de Nintendo en crear franquicias, y no solo consolas, lo ayudó a destacarse. Con el lanzamiento del Super Nintendo Entertainment System, SNES, en 1990, Nintendo ingresó en la era de los juegos de 16 bits, produciendo títulos legendarios como The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Mario World y Donkey Kong Country. El enfoque de la compañía en empujar los límites del diseño de juegos, en lugar de centrarse únicamente en el poder gráfico, le dio una ventaja frente a su principal rival, el Sega Genesis. A mediados de los 90, Nintendo competía con la PlayStation de Sony y el Genesis de Sega. A pesar de esto, el SNES vendió casi 50 millones de unidades en todo el mundo. A medida que la industria del videojuego avanzaba hacia los juegos en 3D con consolas como la Nintendo 64, Nintendo dio un paso audaz con juegos como Super Mario 64, que revolucionó el género de plataformas en 3D. Al mismo tiempo, el fenómeno Pokémon explotó, comenzando con el lanzamiento de Pokémon Rojo y Azul en 1996 para la Game Boy. Pokémon se convirtió en una sensación mundial, evolucionando en una franquicia multimedia con juegos, cartas coleccionables, series de televisión y películas. Hasta el día de hoy, Pokémon sigue siendo una de las franquicias más rentables de Nintendo, contribuyendo al éxito a largo plazo de la compañía. Super Mario 64 fue un momento revolucionario en la historia de los videojuegos, con su entorno de mundo abierto en 3D, que influyó en innumerables juegos posteriores. Pokémon Rojo y Azul vendió más de 31 millones de copias, convirtiéndose en uno de los títulos más vendidos de Game Boy. Para 2006, Nintendo tuvo otro gran éxito con el lanzamiento de la Wii. En lugar de competir con Sony y Microsoft en términos de potencia de procesamiento, Nintendo tomó un camino diferente, introduciendo controles de movimiento y apuntando a un público más amplio de jugadores casuales. La Wii vendió más de 101 millones de unidades, convirtiéndose en una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Los ingresos de Nintendo se dispararon, y el precio de sus acciones aumentó debido al éxito abrumador de la Wii. No todas las innovaciones fueron un éxito para Nintendo. La Wii U, lanzada en 2012, fue un fracaso comercial. Una mala estrategia de marketing y un producto confuso llevaron a ventas decepcionantes de solo 13 millones de unidades a nivel mundial. Pero el fracaso no es el final para Nintendo. En 2017, hicieron un asombroso regreso con el lanzamiento del Nintendo Switch. El precio de las acciones de Nintendo cayó tras los problemas de la Wii U, pero se disparó tras el lanzamiento de la Switch.
En 2023, la capitalización de mercado de Nintendo ronda los $50.000 millones, reflejando la renovada confianza de los inversores. La Switch combinó las experiencias de consola portátil y doméstica, ofreciendo opciones de juego versátiles. Con títulos de gran éxito como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, la Switch se convirtió en una sensación global, vendiendo más de 130 millones de unidades. En el mercado actual, Nintendo sigue innovando. Han incursionado en los juegos móviles con títulos como Super Mario Run y Pokémon Go, y han ampliado su presencia en nuevos mercados como los parques temáticos con Super Nintendo World. La capacidad de la empresa para adaptarse a la tecnología cambiante y a los gustos de los consumidores ha sido clave para su longevidad. ¿Qué le depara el futuro a Nintendo? Con la creciente competencia de los juegos en la nube y nuevas tecnologías como la AR/VR, el próximo desafío de Nintendo será mantener su ventaja innovadora mientras expande su huella digital. El viaje de Nintendo, desde una empresa de cartas hasta un gigante global del entretenimiento, es un testimonio de su capacidad para innovar, adaptarse y reinventarse una y otra vez. Sus personajes icónicos, juegos revolucionarios y dedicación a crear experiencias únicas han dejado una huella imborrable en la industria de los videojuegos. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Nintendo? Compártelo con nosotros en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia de Nintendo. Si disfrutaste de este documental, asegúrate de darle like, suscribirte y dejar un comentario sobre qué compañía o franquicia te gustaría que exploremos en el futuro. Hasta la próxima, sigue explorando el mundo de la innovación.